Mensajes confusos, porque volvemos a lo mismo, creen que decir más es lo que funciona. Entonces te empiezan a hablar de un tema y en vez de meterte un solo ejemplo para que sea más fácil de entender, te meten tres y te ponen una historia que si además si no sabes contarla, lo enreda fatal. Los datos, las historias, las palabras, la memoria, un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Comunicar bien no es un don, es una habilidad. Valentina Soler, comunicadora, entrenadora de voceros. Hola, bienvenidos de nuevo a podcast de Esfera Pública. Estamos acá con los temas de periodismo y comunicación que tocamos cada vez que salimos a través de las redes. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter o lo que ahora se llama X. Nos pueden encontrar también ahí como Esfera Pública Podcast y encontrarán temas de diferentes caminos sobre comunicación y periodismo. Hoy con un tema también muy enriquecedor. A todo el mundo le debe interesar este tema, que es el tema de cómo hablar en público, de cómo ser un buen vocero, no solamente de una institución o de un organismo, sino hasta de la propia vida, me imagino yo. Ahora nos va a contar esto Valentina Soler, que está con nosotros el día de hoy. Ella es comunicadora social y periodista del Politécnico Gran Colombiano. Está haciendo una maestría que nos va a contar sobre qué es también en esta charla que vamos a tener acá en Esfera Pública Podcast. Bienvenida, Valentina. Profe, yo tengo que decirte, profe, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá y que podamos compartir esos temas en comunicación que, como tú muy bien lo mencionabas, todos los necesitamos en algún momento de la vida. Todos hablamos en público de alguna manera. Queramos o no. Sí, con unos amigos y en una institución. Nosotros los que hemos sido profes, yo el primer día que di clase sudé, sí. No me quité la chaqueta porque estaba lavada la camisa en sudor por el temor que tenía de hablar en público. Y me daba algo, Valentina, y es que cuando hablaba con alguien importante, me daba piquiña. Figuras de autoridad. Sí, empezaba yo así, me rascaba todo como si estuviera estado, quién sabe en qué lugar lleno de pulgas. Pero bueno, ya me pasó hace años eso. Pero te cuento porque me imagino que te has encontrado con muchos tipos de personas que les pasan cosas como esas o otras peores cuando hablan en público. Listo, comunicadora social y periodista aquí del Politécnico Gran Colombiano, donde grabamos este podcast. Vamos a hablar sobre los voceros. ¿Cómo entras en ese mundo de formarse, dice, o voceros? Entrenar voceros. ¿Cómo llegaste allá? Bueno, yo digo que llegué como por un accidente, pero al final fue muy encaminado a mi vocación y a lo que me apasiona. Yo, como tú muy bien lo dices, estudio comunicación, énfasis en periodismo, y cuando salgo de la universidad me meto al mundo de la construcción. Entonces yo estaba trabajando en Camacol, el gremio de los constructores. Yo decía, no, a mí el trabajo de oficina no me gusta, a mí me gusta relacionarme con las personas. La pedagogía siempre también llamó mi atención por parte de mi padrastro, y ahí empecé a ser un poco más inquieta con ese tipo de temas. Tuve la oportunidad de empezar a enseñar de alguna manera con población vulnerable, con niños y jóvenes del ICBF, hace ya un par de años, incluso antes y durante la carrera. Y habíamos trabajado en algo tú y yo similar, que era con personas de bajo, no tanto vulnerable toda, pero sí de sectores del campo, del agro, ¿cierto? Exacto, entonces yo dije, como que me gusta enseñar, me parece chévere. Después un compañero, un amigo que trabaja en el Congreso, le fue muy mal en una presentación. Me dijo, no, me puse a temblar, se me olvidaron las palabras, todo salió mal. Me dijo, vayámonos a un curso, un entrenamiento que encontré. Y yo le dije, bueno, está bien. Yo la que quería acompañarlo y nada más. Pues me inscribí yo. Me gustó mucho la metodología, cómo manejaban todo el tema de entrenamientos. Al final él nunca se inscribió, yo digo que yo lo acompañé y él me dejó botada. Ahí empecé a formarme, empecé a trabajar con equipos multidisciplinarios y empecé a generar más curiosidad sobre todo lo que tiene que ver con la mente. Cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro y qué tanto la parte psicológica empieza a afectar nuestro modelo de comunicación, porque al final somos un todo. Y luego empiezo con esta curiosidad
me sigo formando, sigo entrenando para manejar equipos. Ya empecé a tener equipos un poco más grandes, a trabajar con personas de todas las edades. Y me doy cuenta que algunas cosas que había visto en la carrera, porque yo metía todas las asignaturas que se podían de electivas en psicología, que todo se empieza a relacionar. Bueno, entonces trabajaba en Camacol, renuncio a Camacol. Yo dije, no, ya me cansé de esto, pues porque no es lo que me cansé de mueve. ganar bien. Sí, gano mejor acá, pero dije, sí, me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, porque yo empecé a hacer los entrenamientos como un hobby. Entonces yo trabajaba entre semana, de lunes a viernes, horario de oficina, haciendo cosas como un poquito aburridas. Disfrutaba cuando tenía que presentar los eventos. Y digo, me voy a dedicar de lleno a esto. Y empiezo a ya contactar más personas. Estoy en el proceso de generar como tal ya mi marca, ya no trabajar con otras empresas, sino mi marca. Y así fue que llegué, por un amigo al cual le agradezco en donde quiera que esté en este momento, porque gracias a él empecé a darme cuenta de que era lo que realmente me gustaba. Todos somos voceros de algo, ¿cierto? Absolutamente todos. O sea, Voceros de nuestra historia, sí, de en un nuestra primer vida, momento. ¿cierto? Cuando vamos a enamorar, pues de todas maneras también tenemos que ser voceros de nuestra imagen, hay que persuadir. Y hay voceros, estaba pensando en este momento cuando tú hablabas sobre esa ministra de Minas que hubo en algún momento, en que uno decía, pero ¿dónde están los comunicadores que la ¿Quién la acompañen, asesora? que la asesoren, que le digan? ¿Qué define a un buen vocero entonces? En un primer momento, la coherencia y la congruencia. Coherencia para alinear lo que piensa y lo que hace, y la congruencia para reconocer qué es lo que está sintiendo, hacia dónde quiere posicionar el mensaje y cómo quiere hacerlo. Entonces es básicamente cómo se conoce. Si yo me conozco, identifico cuáles son mis habilidades comunicativas y qué puedo seguir trabajando, de ahí ya puedo empezar a armar un plan. Pero el primer paso es conocerse. Yo he trabajado con personas que tienen cargos como gerentes de multinacionales, con abogados, con magistradas, y hay un factor denominador. Y es que ninguno sabe por qué siente ese miedo que siente. Y el cerebro todo el tiempo quiere entender las cosas. Entonces, cuando le damos la explicación de por qué no sucede eso, podemos realmente cambiarlo. Y dejar de usar en nuestro día a día, por ejemplo, frases como, no, es que eso no era lo que yo te quería decir. Y tener que volver a hacer ese proceso de comunicación. Entonces, lo que caracteriza a un buen vocero es esa coherencia y esa congruencia entre su mensaje, entre lo que va a hacer, pero sobre todo en conocerse primero para identificar cómo manejarse en esos momentos de presión. Porque ahí tenemos otro factor y es el miedo. Yo no me voy a comunicar igual si tengo 30 cámaras al frente versus si estoy con un amigo en un café. Claro. Hay diferentes activadores de ese miedo. Entonces, cuando yo reconozco qué es lo que me activa y cómo reacciono, puedo aprender a responder. Y entonces ya no llego a la entrevista y digo cualquier cosa, como le pasaba a esta ministra, sino que digo, ok, ya sé qué es lo que me pone un poco más nerviosa, lo que altera ese miedo, voy a dominarlo. Y no que sea al revés. Entonces, coherencia y congruencia y conocerse. Si yo no me conozco, por más de que me aprenda el mensaje, por más de que esté alineada con los valores, en este caso de la organización que represento, todo se me puede caer en cuestión de segundos. O sea, es un autoanálisis también para poder uno entenderse, porque digamos, no somos perfectos y necesitamos saber lo que tú dices, dominar esos problemas que tenemos todos los seres humanos, tenemos alguna... decía mi papá que todos tenemos taras, pero a algunos se nos nota más, ¿sí? Exacto. Entonces hay que aprender a manejarlos también y cuando tú los puedes manejar te puedes comunicar mucho mejor. Dentro de una estrategia, una empresa, un vocero es clave. Sí, porque al final es la imagen de la empresa. O sea, el vocero es el punto de conexión, tanto de forma interna como de forma externa. Si tú tienes un vocero que no está alineado con los valores, o que puede que esté alineado con los valores, pero que no sabe cómo transmitirlos, ahí la comunicación se corta. Entonces, claro, ya no solamente eres tú, llevémoslo al caso que tú mencionabas ahorita de cuando vas a empezar a salir con alguien, que tienes que usar ciertas estrategias comunicativas, ya no solamente eso, que te diga que no y listo.
ya es la imagen de una organización y de una empresa que está constituida y que si te ponen ahí es porque confían en que tú tienes todas las habilidades o capacidades para hacerlo. Pero la realidad es que nunca nos enseñaron eso. Jamás nos enseñaron a conocernos, saber desde dónde nos comunicamos y cómo podemos hacerlo mejor. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Porque no es nada mágico. Yo siempre digo que el tema de comunicarte bien no es un don, es una habilidad que desarrollas. Ya. Tienes que entrenarla constantemente. Como cuando el niño aprende a hablar y aquí también. Tal cual. Además que nuestro modelo de comunicación parte de los primeros 6 años de nuestra vida. ¿Qué tipo de manejo de crianza tuvimos? Para que cuando seamos grandes digamos, "Ah, hay algo que me está costando en mi comunicación". O porque hay personas que son más racionales en su contenido y otras más emocionales. O porque hay otras que de repente estamos en una conversación, todos hemos conocido a alguien así, y tú llegas, hola, ¿cómo estás? Y esa persona, hola, bien. Y tú, ¿y cómo logro entrar? Si esa persona no te da mayor información, esos son modelos de comunicación. Y aprender a reconocerlos, primero obviamente nosotros, y después aprender a leer a las personas, nos da un poder enorme para que podamos no solamente generar buenas relaciones, sino en el tema de voceros, el impacto y el posicionamiento que queremos con la empresa. Oye, los que hemos trabajado montando estrategias de comunicación y en oficinas de comunicaciones, montamos la estrategia, la podemos diseñar súper bien, pero a veces no le prestamos atención a esa persona que va a ser el vocero, porque tenemos toda la línea, digamos, Todo el hecho. discurso, pero no sabemos si esa persona es la indicada, ¿cierto? Y hay muchos gerentes, directores, ministros, pues que se supone que son los voceros, pero no necesariamente tendrían que ser los voceros. Podrían ser otros, ¿cierto? Sí, porque al final, claro que hay un factor determinante y es qué tan preparado estás, es decir, cuál es la idoneidad que tienes para compartir ese mensaje, pero si no sabes compartirlo, en vez de hacer más, haces menos. Y normalmente eso sucede con los voceros. Son muy preparados, su hoja de vida es impecable, pero no manejan habilidades tan básicas como es la comunicación. ¿Cómo hago que un mensaje, por más técnico que sea, todo el mundo lo pueda entender y se genere esa conexión con la audiencia o el posicionamiento de marca que yo deseo? Al final la comunicación es transversal a todo. No hay nada que no sea comunicación. Incluso lo vemos en la carrera. John Austin lo decía, todo es un acto comunicativo. Ahora, qué chévere sería que todo fuera consciente, porque entre el 5 y el 10% de toda nuestra comunicación es consciente. Solo entre el 5 y el 10%. O sea, el resto es... Estamos dejando un 90 y un 95% al azar. Y entonces por eso las relaciones no duran, las relaciones con los jefes no son las mejores, o cuando eres vocero, por más preparado que estés, todo sale mal. Claro. No, me pones a pensar porque de todas maneras, si solamente ese porcentaje es el consciente, esa otra cantidad de acciones, de movimientos, de palabras, de gestos que uno utiliza, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? Pues vienen de atrás, de la crianza, de los temores, de las alegrías. Viene del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una alerta. El miedo se enciende cuando tu cerebro siente que vas a volver a vivir algo que ya viviste. No es nada nuevo. El miedo a hablar en público se adquiere, a diferencia de otros miedos con los que sí nacemos. Entonces, pasó algo durante los primeros 6 años de tu vida con las personas que tú más amabas. A los 6 años un niño no decide, un niño recibe toda la información. El niño jamás tiene un filtro antes de los 6 años ni te dice, eso que me estás diciendo está súper mal. Entonces el niño recibe todo. Y su cerebro, o la función principal de nuestro cerebro, es mantenernos vivos. Y el cerebro hace todo lo posible por preservar eso. Cuando el niño recibe determinada información, por ejemplo, los niños en las conversaciones de adultos no tienen nada que opinar. Cuando te dicen eso. Si un niño crece escuchando eso, probablemente va a ser un niño que en su modelo de comunicación no sea abierto. No va a socializar tan fácil.
y normalmente va a creer que para poder hablar tiene que prepararse un montón. Y es ese tipo de personas que te dicen, no, es que si yo no lo he estudiado, yo no me atrevo a decir nada. O sea que ese adulto que es el papá o la mamá, el tío, va a terminar siendo el jefe. Y ahí es donde vienen los temores. ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Qué le digo al director, al gerente? Incluso tú lo mencionabas al inicio, las figuras de autoridad a veces me cuesta más. Con las figuras de autoridad siento como que ese miedo y mi comunicación se estropea. ¿Qué pasó con una figura de autoridad? Entonces es mucho más profundo. Hablamos de que normalmente los cursos en comunicación o los entrenamientos son para darte técnicas. Mira, tú te sientas así, pones las manos acá, pones las manos así, ¿no? Pero eso no funciona si tú no entiendes por qué estás reaccionando de esa manera. Claro. Ahí necesitamos hacer un análisis, porque hay personas que son más creativas en su discurso y otras que no pueden improvisar. Porque hay personas que generan un impacto mayor, un buen profesor, por ejemplo, cuando pone un tema emocional sobre la mesa, porque información más emoción es igual a recordación. Positivo o negativo. Ahora, si somos conscientes, esperamos que siempre sea positivo, pero al final es eso, es cómo yo uso las herramientas que ya tengo. Todos podemos generar buenos discursos, todos podemos ser creativos, todos podemos ser emocionales y todos podemos llegar a concretar un mensaje, porque algunos lo logran y otros no. Porque hay unos que se están conociendo más y están usando ese miedo a favor y no en contra. Nos enseñaron que el miedo es nuestro peor enemigo. O sea, que el miedo nos hace embarrarla, decir lo que no teníamos que decir, cuando la realidad es que es un gran amigo, es un gran aliado. Yo pienso un poco eso en el sentido del fracaso también, el miedo y el fracaso, ¿cierto? Porque me parece que a veces le tenemos temor al fracaso y fracasar es aprender, ¿sí? Y realmente ninguno de nosotros fue enseñado para fracasar. No. Nunca nos dijeron, y la mayoría de las veces fracasamos. En muchas Toda cosas. la vida. Sí, en todas. Sí, fracasamos en el amor, fracasamos en algún trabajo donde no nos salen las cosas bien. Vamos a a tomar el bus y fracasamos porque salimos tarde. Es decir, son esos pequeños detalles que uno no los nota como un fracaso, pero son fracasos. La gran parte de la vida es de fracasos. Y eso le permite a uno aprender y tener unos buenos éxitos, ¿cierto? Que duran un tiempo y otra vez hay que trabajar para otro éxito. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que debemos tener para ser buenos voceros? Todos debemos desarrollar 6 habilidades comunicativas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante primero reconocer cuál es mi temperamento, mi carácter y mi personalidad, porque esas 3 determinantes van a afectar completamente las habilidades. Mi temperamento es básicamente carga genética, ADN, lo que heredé de mis papás. O sea, yo reacciono igual que mi mamá, no porque sí. Hay un factor genético. El carácter, que es con lo que yo trabajo, es aquello que desarrollamos los primeros años de nuestra vida, que es como el primer grado de socialización. Entonces, porque hay niños que son más locos que otros, porque hay niños que no les da pena decir nada y hay otros que nunca hablan y toca como sacarles las palabras. Y personalidad, que es al final la forma más consciente de alguna manera en la que logramos sobrevivir. Entonces, tú lo decías, todos tenemos miedo y siempre lo hemos tenido. Y se asume que los que estudiamos comunicación social o periodismo no lo tenemos. Y somos también parte de ese porcentaje. Eso. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias hacen que nos tengamos que adaptar, que es otra cosa. Entonces, primera habilidad que necesito desarrollar, concentración. ¿Cómo preparo mi cerebro para lo que voy a hacer? Si yo visualizo lo que voy a hacer antes de hacerlo, tengo menos posibilidades de equivocarme. Estoy preparando y entrenando mi cerebro. Ahí defino qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Y pongo una ruta. Yo siempre pongo este ejemplo de Waze. El destino jamás va a cambiar. Lo mismo pasa con mi comunicación. En eso tengo que ser intencional. Pero la ruta puede variar. Dependiendo de qué, de lo que pase en el auditorio, de lo que me pregunten, de si hay 30 cámaras y yo me preparé para tener solo 2, ¿no? En un segundo momento necesito desarrollar nuevas ideas, es decir, generar creatividad. Y la creatividad no es solamente para los que estudian música o son artistas, no, la creatividad aplica para todo.
porque al final la creatividad me permite desarrollar una flexibilidad, que en cuanto a neurociencias, neuroplasticidad. Y es como tú eres capaz de modelar tu cerebro como tú quieras, para hacer lo que tú desees. Luego, después de generar esas nuevas ideas y de fomentar esa creatividad que tanto nos falta, necesito una estructura racional. Porque si no me voy a poner a decir, como decían acá las abuelitas, bobadas, ¿no? Entonces necesito tener una estructura de mi discurso. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué es más estratégico? ¿Cuál va a ser mi gancho? ¿Cómo voy a desarrollar el concepto que tengo? Tengo que identificar mínimo 3 argumentos, mínimo 3 para no dejarme llevar. Y a eso necesito ponerle emoción, porque si no voy a ser muy buena o muy bueno en cuanto a contenido. Pero si yo no tengo emoción, nadie me va a recordar. Y en emoción hablamos de que hay emociones que son un poco más expansivas. Tú, por ejemplo, si quieres motivar a un grupo, no vas a tener la misma energía o los mismos recursos que si lo quieres persuadir. Porque aunque son emociones, están vibrando diferente. Entonces, dependiendo del objetivo, tú lo adaptas. Y al final necesito una habilidad práctica, es decir, una habilidad que me permita concretar y decir, listo, todos debemos desarrollar estas 6 habilidades comunicativas. ¿Para qué? Para comunicarme con todo el mundo. Porque la realidad es que no todo el mundo las desarrolla. Todos desarrollamos una o máximo 2, pero necesitamos de las demás, porque en el público hay de todo. Hay más creativos, hay más racionales, hay más emocionales, y si yo no me adapto a esos modelos, al final muy pocos se van a conectar conmigo. ¿Cuáles son esas 6? Concentración, creatividad, racional, emocional, que puede ser interno o externo, y práctico. Y el práctico es... El que puede concretar el discurso. Ya. Todos hemos escuchado a alguien que tú le haces una pregunta y jamás llega a ningún punto. Sí. Y tú te afanas y tú dices, pero ¿dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que me quieres decir? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque no aprenden a cerrar los discursos. Y nos enseñaron que entre más palabras usemos y más técnicas suenen, mejor. Porque entonces se va a notar que sabemos. Sí, muy... Los abogados son expertos en No, eso. total. Y ahí está la magia de la comunicación. Yo siempre les digo a todos con los que comparto, en comunicación menos es más. De acuerdo. Necesitas menos contenido, no siempre, pero menos contenido, darle más intención y desplegar esas habilidades. Y así vas a conseguir el objetivo. Pero si tú te alargas y te alargas y te alargas, el cerebro automáticamente se va y ya se te fue todo, que es lo que le pasa a muchos voceros. Oye, hoy en el mundo de las redes sociales, que es también un mundo complejo donde tenemos muchos riesgos a la hora de expresarnos, de cualquier forma de expresión, ¿cómo se prepara un vocero para eso? Digamos, para saber también manejar ese mundo que es árido, es Hostil. hostil. Así como la vida. Lo que pasa es que Claro. es... Pero te dan duro, o sea, No, entonces, total. ¿por qué sí o por qué no? Yo voy a comentar algo. Uno encuentra los discursos del presidente Ay, Dios y uno mío. puede tener todas las críticas, ¿cierto? Pero si el presidente hace el discurso largo, qué malo. Si lo hace corto, qué malo. Si explica en detalle, malo. Si no explica, malo. Y eso hacen en las redes, ¿cierto? Es decir, todo lo pueden... tergiversar, cambiar. ¿Cómo se prepara un vocero para eso? Entendiendo que su comunicación tiene que ser tan clara que un parte entienda o que un niño también lo pueda hacer. Claridad en la comunicación. Segundo, volvamos a la coherencia. Yo necesito ser coherente. ¿Qué le pasa a muchos voceros? Van a dar una buena noticia y están así. Sí. Van a dar una mala noticia y por ese miedo escénico y esos nervios hay gente que se ríe. Entonces puede que nos estén burlando, pero el miedo los lleva a hacer esto. Entonces te están dando una mala noticia y se están riendo. Ajá. Entonces el cerebro automáticamente es lo primero que capta. Esa incoherencia entre lo que me estás diciendo y lo que tu lenguaje no verbal me está dando a entender. Entonces necesito claridad, necesito coherencia y necesito desarrollar sí o sí un modelo de comunicación flexible con el cual me puedo comunicar con todos. Así mi modelo inicial no sea ese, pero me adapto.
La neuroplasticidad me da esa facilidad de hacerlo. Pero primero necesito entenderlo. Si no, no pasa nada. Claro. Y los errores que cometen los voceros normalmente, ¿cuáles? Me imagino que son muchos, ¿no? Pero digamos, en tu experiencia ahora, en este proceso de formar, entrenar voceros, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen? Mensajes confusos. Porque volvemos a lo mismo. Creen que decir más es lo que funciona. Entonces te empiezan a hablar de un tema y en vez de meterte un solo ejemplo para que sea más fácil de entender, te meten 3 y te ponen una historia que si además si no sabes contarla, lo enreda fatal. Primero. Segundo, no saben qué hacer con su cuerpo. Es impresionante. He tenido personas que me dicen, ¿cómo es que las manos me sobran? No, no te sobran. Todo tiene una función en tu cuerpo. El tema es cómo tú lo dominas. Porque yo puedo estar así en este momento y te puedo decir, no, estoy súper relajada, de verdad, qué chévere estar acá. Esto le está dando información a mi cerebro de que no estoy chévere, de que no me siento en calma y por lo tanto va a activar todo para defenderse. Entonces voy a empezar a salivar menos. O voy a empezar a parpadear más de lo normal, o a hablar muchísimo más rápido, o a tomar otras posturas que son 100% inconscientes. Otro tema, estatus. Los voceros, o la mayoría, piensan que el estatus es hacer esto y solamente corregir una postura, pero no, va más allá de eso. Es entender que la comunicación, así como nosotros, moviliza energía. Nosotros somos energía. Cuando nos comunicamos, esa energía se está movilizando. Entonces ahí entra un punto muy importante y es, reconoce cómo te sientes antes de cualquier acto comunicativo. Porque el vocero, por más de que tenga estudiado el libreto, si un segundo antes recibe una mala noticia, eso va a afectar por completo la forma en la que se va a comunicar. O si por el contrario tiene mucha energía y está desbordado, también. Entonces es la conciencia de desde qué lugar me estoy comunicando. Y eso no solamente lo deberían hacer los voceros, todos deberíamos hacerlo. Desde que nos levantamos, ok, ¿cómo me siento hoy? No, hoy como que nada me gusta, tengo rabia, listo, no me voy a comunicar desde un lugar tan sano, ¿no? Entonces si alguien me dice algo que de pronto no me gusta, yo no voy a responder, sino que voy a reaccionar. Entonces ese autoconocimiento. Pero fundamentalmente son esos. ¿Qué hay más? Sí, montones. Me imagino. Las muletillas son horribles, por ejemplo, pero a todos nos pasa. El famoso, o las afirmativas, ¿no? Sí, sí, no, no. Y entonces como, ok. O las repetitivas. Todo lo que hagamos que se genere repetitivo, tanto en nuestro lenguaje no verbal como en nuestro discurso, tiene un efecto. Entonces, cuando es en el no verbal, el cerebro interpreta que me estás diciendo mentiras. Si tú todo el tiempo estás así, me estás diciendo alguna mentira y no te creo. Y cuando repito algo en el discurso, claro, hay ciertas técnicas para que se afiance ese conocimiento que son intencionales. Pero si tú las dejas como muletillas, ahí se pierde toda la atención. Ahora, para no satanizar un poco el tema, tampoco es que una muletilla esté mal. Digamos No, que por eso te digo, o sea, todos las tenemos. Sí. No está mal. Pero si en vez de una muletilla puedes tener un silencio intencional para apoyar tu mensaje, ¿qué es mejor? Además, porque está científicamente comprobado que las personas que usan muchas muletillas, los demás los ven como no tan profesionales. Sí, como... Y puede que sepan 5 idiomas, pero si habla con muchas muletillas, el cerebro dice, no. Como que se percibe algún temor y ese temor significa que no sabe el tema, posiblemente. Ese es el efecto halo, que al final es algo muy de la psicología mezclado con la neurociencia, y es que el cerebro genera una primera impresión, ¿no? Y la primera impresión no es solamente cuando estamos interactuando a través de palabras. Desde el momento en el que alguien entra a la sala, mi cerebro ya lo escanea. Claro. Y entonces hay personas que se sientan al lado y tienen la misma postura, hacen rapport. Eso no es coincidencia, es que tu cerebro está ya entrenado para escanearlo automáticamente. Y si encuentra alguna incoherencia, se va por ahí. Entonces, ¿qué es el efecto halo? Yo veo algo positivo, entre comillas, en ti. Me impacta algo de forma positiva. Mi cerebro va a buscar todos los argumentos para que se siga esa línea positiva. Pero si es al revés, también. También lo va a hacer. Por eso la primera impresión sí cuenta y cuenta mucho. Valentina, en los ejercicios un poco para
las personas que en su casa quieran tratar de mejorar su discurso, ya sea en términos de la kinésica o su discurso oral, ¿cuáles son esos ejercicios claves que debería hacer un vocero normalmente? Ok, primero, aprender a estructurar el discurso. Si yo no tengo claro lo que te voy a decir, menos voy a ajustar la forma en la que te quiero llevar el mensaje. Entonces, lo primero es una estructura rápida. ¿Qué voy a decir? ¿Escribirlo Ejemplo. o no? Sí, si eres una persona muy creativa, es decir, que normalmente tiene muchísimos pensamientos a la vez y no sabes cuál escoger, lo más recomendable es escribirlo. Entonces, ok, ¿qué voy a decir? Voy a hablar de la comunicación. Listo. La comunicación es muy grande, o sea, tiene muchísimos temas. Voy a hablar del lenguaje no verbal. Ok, de ese subtema, de lo que voy a decir, saco 3 argumentos. Tienen que ser argumentos, no es como, ay, no, es que porque me gusta, Sí. porque me gusta hablar de eso. No, 3 argumentos. Y después define cuál es el objetivo de lo que quieres lograr. Si te quiero motivar, si te quiero enseñar o quiero explicártelo, o si te quiero persuadir. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y respecto a ese objetivo, voy a saber cuál habilidad usar primero. Porque al final lo ideal es que en todos nuestros discursos podamos usar esas 6 habilidades de las que hablamos. Si sabías que esos 3, enseñar, persuadir Y motivar. y motivar, vienen de las ciencias políticas también, de lo que se hacía en el Ágora, ¿no? O sea, tú llegabas a dar un discurso en el Ágora y era para alguna de esas 3. En algunas ocasiones dicen en la historia que si no lo lograbas te apedreaban. Sí, Ahora aquí nos ya no apedrean, pasa pero de eso, otra pero manera. pues te pueden o echar o no sé, alguna otra cosa. Pero, y en términos corporales, ¿qué Listo. consejos nos darías para comunicar bien? Ok, primero las palmas. Yo siempre tengo que mostrarle las palmas a mi público. No voy a llegar así, ¿no? No voy a llegar, hola, mucho gusto. No, pero sí palmas abiertas. Eso hace que el cerebro del otro interprete que puede confiar en mí. Lo que hace que la primera vía para poderlo persuadir se abra. Evitar movimientos que sean muy fuertes. Tipo esto. Te estoy regañando por algo. Sí, o así. Esto se interpreta así. Evitar que las manos se junten o se toquen todo ¿Esto? el tiempo. Estos son movimientos adaptativos. Ay, Entonces, Dios mío. estoy nervioso y de alguna manera empiezo a acariciarme, ¿no? Para decirle a mi cerebro, calma, no va a salir un león detrás de la cámara ni en el público. Pero yo no estoy tan nervioso. Bueno, contigo un poquito, pero no tanto. Pero al final el lenguaje no verbal es el Ajá. lenguaje de la verdad. Te delatan todo. Ya. Entonces, ser consciente de que las manos tienen que hacer algo, pero intencional. Y siempre que vayan al mismo lado, al mismo lugar. Siempre hay movimiento en las manos, independiente de cuál sea mi objetivo. Hablan. ¿Qué cambia? El tiempo. Si yo te estoy explicando, no empezar a hablar demasiado rápido o a moverlas así. No, va a ser más despacio. Si te quiero emocionar, también voy a acentuarlas diferente. Y tercero, yo diría que uno de los más importantes es el aprender a tener conversaciones con nosotros. Y esto lo usan muchas personas, pero si no lo saben usar, pues no funciona frente a un espejo. Pero no Igual es que para los que te distraigas y locutores. digas, ay, qué linda estoy, o no, mira, estoy terrible. No, es ponte a hablar contigo. Llega un día a tu casa y cuéntate qué pasó. El simple hecho de que tú te ves, el cerebro va a identificar cuál es la incoherencia entre tu discurso y lo que está diciendo tu cuerpo. Y ahí tú empiezas a ser más consciente. Y si, por ejemplo, mandas notas de voz, que todos lo hacemos, escúchalas y te vas a dar cuenta de cuál es tu manejo de tiempo. Sí, es cierto. Hay personas que van muy lento y otras que van demasiado rápido. ¿Eso de qué depende? Del temperamento, carácter y personalidad, pero también de la barrera comunicativa. ¿Por qué siento que tengo que hablar más rápido? Porque si dejo un silencio, pierdo a mi público, me abandonan. ¿Y cómo me van a abandonar? No puede ser. ¿Por qué? Porque mi niño se sintió así. Me hiciste acordar, también hay unos momentos de sobreargumentación donde hablan y hablan y hablan y hablan y no, y uno dice, bueno, al grano. No concretan. Sí. Por eso te digo, al final se necesitan todas las habilidades. Pero si tú inicias con reconocer cuál es tu tiempo, vas a dominar las 6 habilidades de la mejor forma. Yo siempre digo que todas las habilidades tienen un ángel y un demonio. Me encanta poner eso. El ángel del creativo, por ejemplo, es que es una persona innovadora.
es una persona resolutiva. O sea, siempre va a tener ideas novedosas. Su demonio es que es un caos y nadie lo entiende porque no conecta las ideas. El racional tiene argumentos maravillosos, siempre tiene cifras, datos, pero es muy aburrido porque no le pone emoción. El que es demasiado emocional desborda de emoción y abruma a las personas y le falta argumento. El que es demasiado introvertido, o sea, el que casi no habla y que no le gusta llamar la atención, pierde porque al final el público quiere que tú llames la atención en algún momento. Necesitas enamorarlo, que se genere un gancho. Y el práctico, cuando es buen práctico, concreta las ideas. Cuando es mal práctico, te regaña. Ave María. ¿No les ha pasado? Todos conocemos a alguien así. Si no lo conocen, ustedes son. Que es, hola, ¿cómo estás? Bien. Y tú dices, pero ¿por qué estás bravo? O sea, ¿qué te pasa? No estoy ¿Tuviste un bravo. mal día? No estoy bravo, soy así. No, bueno, son personas que tienden a ser muy impositivas. Entonces, todo se relaciona. ¿Qué tanto me conozco? ¿Cuáles son las habilidades que más manejo? ¿Y cuáles son las que puedo potenciar? Se inició con el ejercicio en el espejo, pero consciente, ¿no? No como Sí. le huyo. Escuchando las notas de voz para saber cuál es mi tiempo. Y el primero que te dije, espérame que se me acaba de olvidar, el espejo, las notas de voz y la estructura en el discurso, lo podemos ir sacando. Nos toca ir cerrando porque esto se pasa rápido el tiempo y hay muchas preguntas que tengo acá para hacerte, pero quisiera saber un vocero con el que la sacaste del estadio que tú dijiste, no, o una anécdota de esas que tú dices, esto no lo voy a olvidar en mi vida entre los procesos de entrenamiento que he hecho. Ok, wow, qué gran pregunta. Creo que han sido varios y los relaciono con los más desafiantes, las personas que más cerradas llegan. Recuerdo mucho a alguien que era de la Armada, tenía un alto cargo en la Armada, de carrera profesional era abogado, había hecho algunos estudios en ciencias políticas, un hombre brillante, pero le costaba reconocer las emociones y el papel fundamental que juegan en el discurso. Entonces nadie le copiaba. O sea, le copiaban porque les tocaba. Y además en un estamento militar donde... Con pues él el eso proceso tiene un fue valor. maravilloso porque aprendió a reconocer sus emociones, identificamos qué fue lo que pasó en la infancia y por qué era tan hostil con las emociones y por qué era tan fuerte y al final se convirtió en una persona súper empática. Entonces, autoridad más empatía, el combo perfecto, porque puedes movilizar a tus equipos. Pero cuando no eres empático y tienes un rol de liderazgo, el equipo se desborona, la comunicación se entorpece un montón y nadie sabe cuál es el rol de quién y empiezan a generarse muchos conflictos que al final afectan tu rendimiento. Pero el que más recuerdo es ese. Y ya, te estoy hablando que ya es un señor, ¿no? O sea, ya es alguien adulto. Tuve a un chico de 19 años, biólogo, súper inteligente. No podía hablar, no hablaba, Se paniqueaba. pero mal. Y era súper pilo. No podía ni siquiera estar frente a su clase para decir buenos días. O sea, era tal la represión que había en su casa que no podía hacerlo. Recuerdo esos dos. Pero obviamente fue más vocero el que te digo de la Armada. Valentina, nos ven estudiantes, nos ven profesores de comunicación. Tú fuiste estudiante. ¿Qué le dirías a una estudiante? ¿Qué le dirías a Valentina Soler hoy en día para que fuera una comunicadora social, excelente entrenadora de voceros? A esa estudiante Valentina Soler. A esa estudiante, bueno, le diría dos cosas. La primera es, uno tiene que hacer lo que le apasiona y encontrar su vocación en eso. Yo me puedo adaptar, así como el miedo me hace adaptarme a diferentes espacios, pero yo jamás voy a desplegar todas mis habilidades ni todo lo que tengo para compartir si no me apasiona lo que estoy haciendo. Y en un segundo momento es conciencia plena. Eso lo cambia todo. En todos los entrenamientos que he hecho, yo creo que ya más de 1000 personas en estos 4 años, el punto que marca una diferencia es qué tan consciente eres de la transformación que quieres. Y eso implica incomodidad, eso implica ir al pasado y revisar algunas cosas que probablemente no nos van a sentir bien en el momento,
pero que sí van a afectar nuestro modelo de comunicación. Conciencia plena. Si yo me conozco, ciertamente me comunico mejor y puedo conseguir todo porque la comunicación me da ese poder. Con comunicación yo logro cerrar negocios exitosos, logro vender mi marca personal, logro ser el profesional que quiero. Todo es a través de la comunicación. Por eso todos deberíamos formarnos en eso. Entonces me quedo con conciencia plena y que me apasiona lo que realmente estoy haciendo. Yo sé que te apasiona porque desde que eras estudiante siempre tuviste pasión. Muy orgulloso de ti, muy orgulloso del camino que has hecho y me agrada muchísimo que nos hayas acompañado hoy en Esfera Pública Podcast. Muchas gracias por estar acá. Profe, muchas gracias. Para mí fue un placer compartir nuevamente micrófonos contigo. Un abrazo grande. Nos vemos luego en otro episodio de Esfera Pública Podcast con gente interesante como Valentina Soler. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.